Noticentro 1, CMI. ¿Cuál es el ABC del nuevo pico y placa para Bogotá que empezará a funcionar desde el 10 de enero? Más de 500 quemados en todo el país y 55 lesionados en Bogotá. Habla familia del colombiano, condenado a 4 años de prisión en Rusia. 4 capturados por crimen de mujer en medio de un fleteo en Sabaneta, Antioquia. Conductor prófugo por trágico accidente en Bello, Antioquia. Un fallecido. Policías arrollados por vehículo en el sur de Cali. La vida en el barrio María Paz, el nuevo Bronx de Bogotá. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Empezó la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo pico y placa en Bogotá, que estará vigente desde el 10 de enero. La decisión ha generado polémica entre los capitalinos. Angélica María Arango, buenos días. ¿Cuál es el ABC y cuáles serán las excepciones? Luisa y televidentes, muy buenos días. Tras el anuncio del nuevo sistema de pico y placa en Bogotá, algunos conductores han manifestado su preocupación frente a este tema. Recordemos que el nuevo pico y placa regirá desde el próximo 10 de enero, cuando se elimine el sistema de placas pares e impares. La restricción se mantendrá desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero ahora se aplicará por números consecutivos. Los días impares no podrán transitar las placas terminadas en dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares 6, 7, 8, 9 y 0. No, me parecen medidas absurdas. El pico y placa ha sido simplemente una manera de controlar el tráfico en vez de invertir en infraestructura. Eliminar el carro compartido pues es el reflejo de la intención de simplemente recaudar más plata y no de controlar el tráfico, de hacer algo al respecto. Para evitar la compra de un segundo o un tercer carro, la medida rotará cada 4 meses. Nosotros 20 días antes de cada rotación haremos la comunicación, modificación de señal, semana pedagógica e imposición de comparendo después de esta semana pedagógica. Se mantienen todas las excepciones que teníamos, especialmente para vehículos eléctricos y híbridos, y se mantiene el pico y placa para el transporte público y el transporte especial. También se elimina el beneficio del carro compartido. Esto quiere decir que si usted quiere transitar en pico y placa, debe pagar. Teniendo en cuenta que en este momento y hasta enero Bogotá se encuentra en obras, parte de la medida de descongestión de la ciudad se modifica por la restricción. Vamos a hacer una intervención de 26 kilómetros carril, que es un poco más de 160 calles que se van a mejorar en su totalidad. Esas calles son básicamente de las vías de la malla vial troncal, por ejemplo la autopista norte, la calle 80, la Caracas, las Américas, la NQS, que son de las mallas vial arterial troncal, donde vamos a intervenir carriles de buses y carriles mixtos, pero también otras vías de la malla vial que no son troncal, como la avenida Boyacá, la avenida Circunvalar, la calle 170, la calle 138, la avenida 1 de Mayo, la avenida Ciudad de Cali. También van a tener contratos permanentes. Vamos a estar trabajando de día y de noche, 105 frentes de obra durante este periodo de tiempo, que eso va a generar alrededor de 2.600 empleos directos. Cambiamos de tema porque el Ministerio de Salud cerró el más reciente registro de quemados por pólvora con 503 personas quemadas en el país. En este momento Bogotá es la ciudad con más lesionados. Con el corte al día de ayer a las 6 de la tarde tenemos 55 casos, de esos 55 casos 18 son menores de edad. Si lo comparamos frente a los datos a ese mismo corte del año anterior, hemos tenido 8 casos menos, un 12% menos. Sin embargo, sigue siendo una cifra grande, sigue siendo una cifra preocupante, pues las afectaciones en menores de edad y en general a la población son afectaciones para toda la vida. Por ejemplo, actualmente tenemos 4 personas hospitalizadas, de esas 4 personas hospitalizadas, 3 son menores de edad, de 9, 13 y 15 años. El principal tipo de afectaciones estamos teniendo son contusiones, quemaduras y laceraciones, y básicamente pues son, como les decía, efectos para toda la vida y que podemos evitarlos evitando el consumo y la manipulación de la pólvora. Es preocupante ver cómo los menores de edad siguen prevaleciendo entre los más afectados por la detonación de estos artefactos. A las 12 del mediodía, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI.
Angélica, muchas gracias. Y un médico colombiano fue condenado a 4 años de prisión en Rusia, según su familia, por comprar un medicamento para el sueño. Hernán Muñoz, buenos días. ¿Qué argumentan las autoridades de ese país y qué dice la Cancillería? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Se trata del médico general Elías Mauricio Rojas, de 34 años y egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Viajó a finales de septiembre del año 2019 hacia ese país y a finales de 2020 hizo una orden por internet de 26.1 gramos de modafilino, formulado por el médico colombiano para combatir el sueño. El 17 de febrero de 2021 fue capturado, según las autoridades de ese país, por el delito de adquisición y almacenamiento ilegal sin fines de venta de sustancias psicotrópicas en gran escala. Hace algunos días fue condenado a 4 años de prisión y bajo el argumento de ese país, en una sustancia que no es permitida, las autoridades intentan desde Colombia hacer algún tipo de acercamiento con el país para que se le puedan garantizar todos los derechos. Para responder a su pregunta, la respuesta de la Cancillería: en las últimas horas se ha emitido un comunicado en el que ellos intentan tratar de establecer una comunicación más directa, que él pueda tener un traductor para que conozca cuáles son sus deberes, sus derechos dentro de este proceso en el que no se sabe todavía si podría haber una segunda instancia. Desde Medellín hablamos con su familia, están muy angustiados porque no se le permite enviar cartas en ninguno de los dos idiomas y porque después de haberse emitido la condena todavía no han podido establecer la primera comunicación con el médico colombiano. Y vamos a cambiar de tema porque precisamente el 28 de septiembre fue asesinada en el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, una mujer de 68 años, quien corresponde al nombre de Marta Lucía Cadavid Ochoa. La historia es la siguiente: retiró una suma de 8.900.000 pesos en efectivo en una oficina de giros internacionales con su esposo en un centro comercial del municipio de Sabaneta, en Antioquia. En ese momento fueron perseguidos por fleteros. Cuando estaban llegando a la unidad residencial donde ocurrió todo, fueron atacados a disparos. La mujer falleció en el lugar y su esposo recibió varios impactos, uno de ellos en su rostro. Estuvo 35 días en una unidad de cuidados intensivos y hoy, después de casi 4 meses, las autoridades, en medio de una rueda de prensa, confirmaron la captura de los 3 presuntos responsables por este caso de fleteo. Esta mañana, en medio del anuncio, hablamos con su esposo, quien sobrevivió a la balacera. Un solo tiro le atravesó su rostro y en este momento tiene un aparato médico en la cara que sería retirado el próximo 23 de enero, pero dice que las secuelas son emocionales. Solo hasta 35 días después se enteró que lamentablemente su esposa falleció. En esta rueda de prensa hizo presencia el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, también el director seccional de Fiscalías, el secretario de Seguridad, el alcalde del municipio de Sabaneta, y aseguraron que hicieron una investigación selecta que permitió hacer todo el seguimiento de cómo se reunieron, planearon el fleteo, cómo posteriormente no le dieron ni siquiera tiempo a la familia de reaccionar y cómo en medio de un forcejeo ambos fueron atacados y este hecho terminó cobrándole la vida a su esposa, una mujer que según él poco salía de su vivienda. Y nosotros estamos en directo desde el municipio de Bello, en Antioquia, porque el fin de semana se reportó un delicado caso. Aquí en esta zona, ustedes lo están observando, en un video de cámaras de seguridad quedó registrado como un vehículo perdió el control y se encontraba a toda velocidad y por lo menos embistió a 3 personas. Una de ellas falleció, 2 quedaron gravemente heridas, pero lo más grave de esta situación: el conductor salió con grado 3 de alcoholemia y huyó. Está prófugo de las autoridades en este momento. Nosotros estamos aquí, está la autopista norte en sentido norte-sur en el municipio de Bello. Estamos aquí sobre un lugar donde generalmente pues organizan los vehículos que se encuentran varados. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Usted estaba precisamente detrás de uno de los vehículos donde hubo el impacto. Cuénteme qué fue lo que sucedió. Yo estaba atrás del taxi cuando sucedió el problema que nosotros vimos. Cuando yo reaccioné, ya el carro estaba encima de nosotros. Eso fue una cosa que mejor no lo digo porque estoy vivo de milagro, pa, y cuento la historia porque
es muy duro. Yo estaba atrás del taxi cuando sucedió el suceso y vi cuando se llevaron las personas y a mí me jaló el chofer del carro que yo le estaba haciendo el mantenimiento. Por segundos, y usted también es investido. Y yo me salvé y acá estoy contando por cosa de Dios. Y mientras vemos las imágenes de este impactante accidente, cuéntenos qué pasó con los heridos, cómo los auxiliaron, en qué estado estaban. Nosotros los auxiliamos porque ellos quedaron abajo del carro. Lo que hicimos levantar el carro y ya sacarlo y ponerlo acá para que pudiera auxiliar. El conductor y el acompañante, ¿qué pasó con ellos? ¿En qué estado estaban? Ellos, lo que estaban eran los que estaban esperando mi servicio, los que estaban más graves. Lo del carro, ellos estaban allá, pues lo sacaron, pero ellos quisieron huir. Quisieron huir en el impacto y lo intentamos de capturar. Pues por fortuna usted se encuentra bien y sus demás compañeros, y nosotros esta mañana estuvimos hablando con las autoridades, con la Policía Metropolitana, quienes aseguraron que no están enterados de este caso, pero también se pronunció la Dirección Seccional de Fiscalías. Dicen que por prudencia de la investigación están tratando de reunir algunos elementos que sean claves en la investigación. Ya se hizo público el documento de la prueba de alcoholemia de este hombre que salió grado 3, pero no aparece, está prófugo y las autoridades continúan la búsqueda. Informaciones que estaremos ampliando más adelante desde Bello, en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, gracias. Y 2 policías resultaron heridos luego de que un conductor en aparente estado de embriaguez los arrollara cuando se movilizaba por el sur de Cali. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Aparentemente en estado de embriaguez, el conductor de un vehículo particular habría irrespetado la señal de pare de un semáforo del barrio El Caney y arrolló a 2 policías cuando ellos cumplían con su deber durante un procedimiento de la Policía Nacional en este sector del sur de la capital del Valle del Cauca. Uno de ellos resultó gravemente herido y en este momento su pronóstico es reservado. Permanece en un centro asistencial, mientras que el conductor deberá enfrentar a las autoridades, teniendo en cuenta que presuntamente su prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo en grado 2 y por supuesto el vehículo fue inmovilizado. Las autoridades le hicieron un llamado a todas las personas, tanto a propios como a visitantes que llegan a disfrutar de la versión 65 de la Feria de Cali, que cuando ingieran licor lo hagan de manera moderada y no manejen, que entreguen las llaves, soliciten un conductor elegido o adopten cualquier otro sistema de transporte público para evitar este tipo de tragedias como el que hoy afecta a la institución de la Policía Nacional. En otras noticias, vamos para el centro del Valle del Cauca, en la zona rural de Guacarí. Fue capturado un presunto integrante de la disidencia Adán Izquierdo de las FARC, que era conocido con el alias de Sebastián. Este sujeto también fue hallado junto a una menor de edad, la cual estaba siendo instrumentalizada para formar parte del grupo armado ilegal, la cual quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este hombre se dedicaba a la extorsión de comerciantes, también a atentar contra la fuerza pública, a liderar todas las redes de microtráfico en esta zona del departamento y también a planear y ejecutar los crímenes contra líderes sociales, la población civil en esta zona del departamento del Valle del Cauca. Y finalizamos con otra noticia aquí en la capital del Valle del Cauca, y es que fue capturada una pareja que se dedicaba a la venta ilegal de rifas. Ellos prometían unos cuantiosos premios de dinero en efectivo, electrodomésticos, tenían ingresos por cerca de 200 millones de pesos, pero una vez lograban vender estas apuestas de azar, especialmente en el oriente de Cali, desaparecían sin entregar los premios prometidos. Durante su captura se les descubrió bastante material con el cual ellos fabricaban estas rifas y luego se aprovechaban de la ingenuidad de otras personas para vendérselas. Sin embargo, ambos quedaron en libertad condicional por decisión de un juez de la República. Seguirán vinculados a la investigación. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Menor de edad pierde la vida en medio de riña en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un menor de edad perdió la vida en medio de una riña en un barrio de Barranquilla. Jorge Castro tiene la información. Jorge, buenos días.
Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. El menor fue identificado como Samuel Villadiego Pereira, un joven de 17 años de edad, en medio de una discusión con quien era su mejor amigo. Otro menor de apenas 15 años, confirmaron las autoridades. Hoy, familiares del adolescente han entregado su versión sobre los hechos. Manifiestan que no tienen explicaciones sobre el por qué se registró esta riña. Los jóvenes andaban permanentemente jugando en el sector. Samuel Villadiego había terminado su bachillerato y se había graduado el pasado 9 de diciembre. Se disponía a iniciar estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este hecho de intolerancia es uno de los tantos que se registraron en la capital del Atlántico y el área metropolitana durante el fin de semana de 24 y 25 de diciembre. Con la muerte de Samuel Villadiego Pereira, fueron 2 los homicidios en medio de riña en la capital del Atlántico, confirmaron las autoridades de policía. Del menor agresor de 15 años de edad se conoció que se entregó ante las autoridades después del hecho y fue llevado por sus padres ante la Policía de Infancia y Adolescencia. La Policía Metropolitana ha llamado la atención por los reiterados casos de intolerancia y la manera como se dio un alto número de riñas en esta capital en la celebración de la noche de Navidad y la Pascua navideña. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y la celebración de la Nochebuena en Santander dejó 9 quemados y 3 personas muertas en hechos de intolerancia. En uno de los casos, un hombre asesinó a otro porque le pidió no quemar pólvora. Natalia Ayala con los detalles. Natalie, buenos días. Compañeros televidentes, muy buenos días. Pues un sabor agridulce dejó para las autoridades en Santander la celebración de la Nochebuena. 3 personas perdieron la vida en hechos de intolerancia y uno de los casos más repudiable fue el de un hombre que asesinó a otro porque le pidió no quemar pólvora. También se registraron 9 personas quemadas, entre ellos 5 niños. Por eso a esta hora nos acompaña Luis Felipe Tarazona, él es el director de Inspección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Santander. Director, con los muy buenos días. ¿Cómo es el estado de salud de estos niños? Bueno, buenos días para todos. En el momento, pues como todos los pacientes que son objeto de quemadura, se encuentran bajo observación y vigilancia. ¿Cuál es el número de personas ya quemadas en el departamento? Actualmente en la plataforma del Sistema de Información y Vigilancia se reportan 9 personas quemadas de 24 a 25 de diciembre. Estamos esperando actualización de datos para verificar que nuevos pacientes hayan sido que hayan sufrido este evento de quemadura por pólvora. ¿Están ustedes en un tipo de alerta porque se han aumentado el número de quemados con relación al año pasado? Sí, con respecto a la vigencia anterior, el número de casos sigue en aumento, por eso llamamos y sensibilizamos a la población para que por favor evite el uso de pólvora para evitar desenlaces fatales. Los municipios más afectados por el uso de pólvora, las personas que han resultado más afectadas están en los municipios de Bucaramanga y Barrancabermeja. Para Noticentro 1 CMI informó Natalia Ayala Mendoza desde Bucaramanga. Natalie, muchas gracias. Y en Cartagena fue un día de 0 homicidios durante la celebración de Navidad. Julie Sáenz nos tiene los detalles. Julie, buenos días. Luisa, muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia que a esta hora nos sintoniza. Le cuento que me encuentro en el comando de la Policía de Cartagena porque esta ciudad presenta un balance positivo durante la Nochebuena y el fin de semana. 0 asesinatos, aunque hubo algunas riñas. Me encuentro para hablar de este tema con el comandante de la Policía de Cartagena. Él es el coronel Parada. Muy buenos días, coronel. Bueno, cuéntenos acerca de los diferentes operativos que hizo esta institución para que se llevaran a cabo estos buenos resultados. En el marco de nuestro plan de Navidad, Mi Familia es Colombia, en la ciudad de Cartagena, un balance, como se acaba de denunciar, positivo. En temas de convivencia y seguridad ciudadana, estamos hablando que en este periodo de 36 horas, nuestra Nochebuena, amanecer para el día 25, presentamos un balance de 5 vidas salvadas, frente al año inmediatamente anterior. Indicamos también que se presentaron un 90% de reducción en los delitos, hablando de lesiones personales y hurto. Se realizaron unas caravanas de seguridad donde evidentemente llegamos a los barrios
y tuvimos que impedir que se desarrollaran fiestas ilegales, fiestas clandestinas, que lógicamente esto trae como consecuencia el incremento de hechos de sangre, muertes por lesiones por efectos del exceso de alcohol, la intolerancia, pero aquí entregamos unos resultados muy positivos en temas de integridad a la vida de las personas. Igualmente también se entrega un balance muy satisfactorio en temas de uso irresponsable de la pólvora, 0 quemados en la ciudad de Cartagena, hablando de consecuencias que trae esta manipulación irresponsable. Asimismo, pues presentamos un balance importante de tranquilidad ciudadana. Los ciudadanos cartageneros mostraron que sí es posible tener una Navidad segura y tranquila. Coronel, muchísimas gracias. Bueno, Luisa, le cuento en otros temas que los turistas nacionales e internacionales siguen prefiriendo a Cartagena como destino turístico. Según la información de Cotelco, se espera que para este 2022 la ciudad termine con una ocupación de más del 80%. Esta es toda la información desde la Bella Heroica. Para Noticentro 1, Julie Sainz. Julie, muchas gracias. Y el barrio María Paz, en el sur de Bogotá, se ha convertido en el nuevo Bronx. Más de 2.000 familias viven entre el miedo y la zozobra. El barrio María Paz es el centro comercial de la delincuencia en Colombia. En María Paz se consigue desde una granada, un revólver, un arma. El barrio María Paz nació en la década del 90 como una zona de invasión y hoy sus habitantes se sienten invadidos. Esta cadena y este candado representan el encierro para una comunidad que hoy vive secuestrada en sus viviendas. Realmente es una situación complicada, nosotros no podemos ya circular por las calles tranquilamente. Hace 2 años nos tocó poner unas rejas para poder vivir en paz acá en la cuadra. La larga fila de carreteros, recicladores y coteros provocó el choque con los habitantes de esta vivienda. Mi suegra salió a hacerles el reclamo que no llevaran basura ahí y pues ellos se pusieron bravos y empezaron a pelear y pues nosotros salimos pues como a defender a mi suegra. Y pues en todo ese problema, en todo ese borolo, a mi cuñado le pegaron una puñalada y pues a nosotros nos atacaron con piedras y con lo que encontraban ahí en la calle. El origen de este nuevo cartuchito vive rodeado por un oscuro ambiente. Después de las operaciones del 2016 en el Bronx, en el centro de Bogotá, los nuevos espacios de concentración de expendio de droga se desplazaron a otros puntos de la ciudad como María Paz, que limita con Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande del país. Este barrio fue una invasión de una cantidad de terreros que existen. Nos vendieron a nosotros nuestros lotes y ahora somos nosotros los que estamos invadidos por la delincuencia. Y en estas cuadras se mezcla una bomba social donde conviven grupos de microtráfico que también llegan a la fila de la policía. Recientemente, el teniente Víctor Manuel Flechas, asignado al CAI Caldas de María Paz, fue capturado y acusado por tener vínculos con la temible banda venezolana El Tren de Aragua. Desde el año 2011, la comunidad del barrio María Paz ganó una acción popular para que las autoridades del distrito intervengan en la zona y recupere los espacios en un territorio que está lejos de vivir en paz. La potente tormenta invernal que azota a Estados Unidos deja al menos 37 muertos en el país. Además, ha causado cortes de electricidad, cancelaciones de miles de vuelos y temperaturas gélidas. Millones de personas en Estados Unidos continúan refugiándose de la fuerte tormenta invernal que ha provocado la muerte de por lo menos 37 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas, rodeados de nieve. Las fuertes nevadas y las ventiscas hicieron que las carreteras fueran intransitables, con visibilidad cero, y se congelaron las subestaciones eléctricas. La magnitud de la tormenta casi no tiene precedente, abarca desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta la frontera con México. Aproximadamente un 60% de la población nacional está bajo algún tipo de advertencia climatológica y las temperaturas rondan muy por debajo de lo normal. La tormenta también afectó los viajes durante el fin de semana de Navidad, con más de 7.000 vuelos cancelados. Según las autoridades, al menos 12.000 hogares y negocios en el condado de Erie se quedaron sin electricidad el domingo por la noche y muchos no tendrán luz ni calefacción hasta el martes. Al menos 3 militares rusos murieron durante un ataque con un dron ucraniano contra un aeródromo localizado en territorio ruso a unos 500 kilómetros al este de Ucrania.
Tras más de 10 meses de invasión rusa, han sido pocos los ataques que Kiev ha realizado con éxito en territorio ruso. Sin embargo, en las últimas horas al menos 3 militares murieron durante un ataque con un dron ucraniano contra el aeródromo Angels, situado en el territorio de la región rusa de Saratov, a unos 500 kilómetros al este de Ucrania, y la cual ya había sido atacada el pasado 5 de diciembre. Kiev asegura que la explosión fue consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania, advirtiendo que si en Moscú pensaban que la guerra no les afectaría en su retaguardia, se equivocaban. Según las fuerzas ucranianas, este tipo de ofensivas están ocurriendo con cada vez más frecuencia, mientras en su más reciente arremetida diplomática prevén pedir la remoción de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, esto con el objetivo de quitarle su poder de veto que le ha permitido al Kremlin bloquear cualquier resolución y volver impotente al organismo, como ocurrió en febrero al inicio de la invasión, cuando los diplomáticos se limitaron a leer declaraciones. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que confía en un 100% en que sus fuerzas destruirán el sistema de defensa antiaérea que Estados Unidos ha prometido enviar a Ucrania. Putin además volvió a justificar su ofensiva militar en la ex República Soviética, advirtiendo que su objetivo era unir al pueblo ruso e incluso acusó a Occidente de buscar dividir la Rusia histórica. El mandatario también afirmó que está listo para negociar y encontrar una solución al conflicto, aunque culpó a Kiev y a sus aliados de bloquear el diálogo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió varios objetos no identificados que se cree que son drones norcoreanos, los cuales cruzaron la frontera con el sur. La incursión suscitó disparos de advertencia del ejército surcoreano, que igualmente desplegó cazas y helicópteros de combate. Por el momento se desconoce si los dispositivos estaban equipados con armas. Todos los vuelos estuvieron interrumpidos durante más de una hora y un caza se estrelló en medio de la misión de perseguir a uno de los varios objetos no identificados que cruzaron la frontera. El principal organismo de salud de China deja de publicar las cifras diarias de casos de COVID a medida que las infecciones se disparan. China está atravesando una nueva ola de la pandemia por el coronavirus tras liberar las medidas que formaban parte de su política COVID-0. Dejaron de hacer testeos masivos y por eso hay más dificultades para saber con precisión cuántas personas están siendo afectadas por el virus. La máxima autoridad sanitaria del país dejó de publicar las cifras diarias de casos de COVID-19, mientras los informes indican que el verdadero número de víctimas del brote en curso en la nación es mucho peor que las cifras oficiales publicadas. La preocupación global por el brote, que puede estar provocando hasta 37 millones de nuevas infecciones diarias en el país asiático de 1.400 millones de habitantes, radica en que esta suba puede estimular una nueva evolución del virus. Casi 250 millones de personas en China pudieron haber contraído el COVID en los primeros 20 días de diciembre. El gobernador de Texas envía migrantes a Washington. Más de un centenar de migrantes procedentes de Texas han llegado este fin de semana a Washington, hasta la misma puerta de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris. A bordo de autobuses fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, los desplazados, entre 110 y 130 y en su mayoría familias con niños, se suman a los miles llegados desde la primavera a ciudades como Washington y Nueva York, enviados por el mismo Abbott para denunciar la política migratoria de la administración de Joe Biden. En Madrid, España, funcionan robots autónomos de reparto para entrega de domicilios. Los robots autónomos y eléctricos con 4 ruedas, un amplio depósito y capaces de cruzar hasta semáforos, realizan repartos de la compra a domicilio en España, en la ciudad madrileña de Alcobendas. Día se convirtió en el primer supermercado del país en explorar la entrega de pedidos con robots autónomos. El sistema de reparto se activa cuando el cliente comunica su pedido directamente a través de las aplicaciones o las web de ambos colaboradores. Sin costo adicional por el servicio, el cliente recibe el aviso de que el robot será el encargado del domicilio. El cuerpo de este sistema es cargado con la compra solicitada en bolsas y una vez introducidas las coordenadas, el Android se pone en marcha para llegar a la misma puerta de destino para que el cliente recoja su pedido.
A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es el ABC del nuevo pico y placa para Bogotá que empezará a funcionar desde el 10 de enero? Más de 500 quemados en todo el país y 55 lesionados en Bogotá. Habla familia del colombiano, condenado a 4 años de prisión en Rusia. 3 capturados por crimen de mujer en medio de un fleteo en Sabaneta, Antioquia. Conductor prófugo por trágico accidente en Bello, Antioquia. Un fallecido. Policías arrollados por vehículo en el sur de Cali. Menor de edad pierde la vida en medio de riña en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Empezó la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo pico y placa en Bogotá, que estará vigente desde el 10 de enero. La decisión ha generado polémica entre los capitalinos. Angélica María Arango, ¿cómo va a funcionar la medida y cuáles son las excepciones? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Precisamente la gente ha mostrado su inconformismo frente a esta nueva medida del pico y placa, sobre todo teniendo en cuenta que se elimina el carro compartido. Esta medida regirá desde el próximo año para evitar la congestión del tráfico capitalino. Desde el próximo 10 de enero empezará a regir el nuevo pico y placa en Bogotá. Cambio que no se había hecho en los últimos 10 años. Las nuevas restricciones se mantendrán de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, ya no se aplicará por placas pares e impares, sino por números consecutivos. Los días impares no podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares 6, 7, 8, 9 y 0. Por otro lado, también se eliminó el beneficio del carro compartido. Algunos ciudadanos están inconformes con esta medida. Es el reflejo de la intención de simplemente recaudar más plata y no de controlar el tráfico. Nos perjudica con los que tenemos un solo carro y más en este. Con los dos hubiera sido más complicado. Es un desastre porque hay personas que no solamente utilizamos el carro para ir a trabajar ni nada, sino para llevar su mercancía. Esta medida impacta con el avance de las obras en Bogotá, teniendo en cuenta que en este momento y hasta enero Bogotá se encuentra en obras de malla vial. Parte de la medida de descongestión de la ciudad se modifica por la restricción. Esas calles son básicamente de las vías de la malla vial troncal, por ejemplo la autopista norte, la calle 80, la Caracas, las Américas, la NQS, que son de las mallas vial arterial troncal, debemos intervenir carriles de buses y carriles mixtos. Se estima que esta restricción reduzca la congestión en un 18%. Por otro lado, el número de casos de quemados por pólvora aumentó en el país. Bogotá en este momento es la ciudad que más casos presenta. Tras la llegada de Navidad y las festividades de Pascua, el número de quemados en Colombia asciende a más de 500 casos registrados en lo corrido de diciembre. Los casos se presentan de la siguiente manera: 181 menores de edad, 16 bajo los efectos del alcohol, 322 mayores de edad, 134 bajo los efectos del alcohol. Bogotá es la ciudad con mayor número de lesionados. Con el corte al día de ayer a las 6 de la tarde tenemos 55 casos. De esos 55 casos, 18 son menores de edad. Si lo comparamos frente a los datos a ese mismo corte del año anterior, hemos tenido 8 casos menos, un 12% menos. Sin embargo, sigue siendo una cifra grande, sigue siendo una cifra preocupante. Totes y voladores son los artefactos explosivos que más se han usado en esta época. Por otro lado, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme son las localidades más afectadas. Lo único que tienen que hacer es utilizar agua fría y desplazarse de inmediato a un centro de salud. No utilicen cremas, ungüentos, porque eso puede perjudicar y ahondar más la afectación, y ya en el centro de salud se le dará el tratamiento correspondiente. Se estima que hasta el final del mes, lamentablemente, aumente el número de lesionados. Esta es la información por el momento. Me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y 2 policías resultaron gravemente heridos luego de ser arrollados por un conductor en aparente estado de embriaguez. Sebastián, ¿cuál es el estado de salud del conductor? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Uno de los 2 uniformados de la policía se encuentra en estado crítico. En este momento se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos en una institución médica del sur de la capital del Valle. Varios residentes del barrio El Caney, en el sur de Cali,
auxiliaron desesperadamente a los policías que fueron arrollados por el conductor de un vehículo particular que, sin importar su aparente embriaguez, iba al volante y respetando todas las normas de tránsito. Uno de los uniformados, que quedó tendido sobre el suelo inconsciente, permanece en una clínica de Cali con pronóstico reservado. Ese ciudadano, al parecer alicorado, vulnera un semáforo en rojo y afecta a uno de nuestros patrulleros que se encontraba en un proceso policial. Hoy, lastimosamente, ese patrullero está en coma, está recluido en una clínica y su vida corre peligro. El conductor ahora deberá responder ante las autoridades, teniendo en cuenta que durante la prueba de alcoholemia practicada por agentes de movilidad habría arrojado el 2º grado de alicoramiento. Pero que sea esta la oportunidad para hacer un llamado a todos los caleños y a los extranjeros que nos visitan a adoptar un buen comportamiento, consumo moderado de alcohol, atender las normas de tránsito, las normas de policía, las instrucciones que dan nuestros funcionarios en el territorio. La Secretaría de Movilidad se encuentra adelantando los trámites administrativos que permitan sancionar drásticamente al responsable del siniestro. Por favor, si usted va a celebrar durante la Feria de Cali e ingiere licor, no conduzca. Prefiera tomar otro tipo de transporte alternativo o entregue las llaves de su vehículo para prevenir otra tragedia como estas. En otras noticias, esta vez en el centro del Valle del Cauca, fue capturado alias Sebastián. Este hombre pertenecía a una disidencia de las FARC, Adán Izquierdo, y era el presunto responsable de asesinar a líderes sociales, de atacar, planear los ataques contra la fuerza pública y la población civil, también extorsionar a comerciantes. Durante el operativo también fue recuperada una menor de edad, la cual estaba siendo entrenada para formar parte de este grupo armado ilegal y quedó bajo protección de las autoridades. Finalmente también fueron capturadas 2 personas, pero esta vez en el oriente de Cali, por vender rifas falsas a compradores incautos. Alias Gordobotti y Marta T se aprovechaban de la ingenuidad de compradores de loterías para venderles rifas falsas en el oriente de Cali. Utilizaban todo tipo de herramientas para elaborar el material de apuesta y luego creaban una nutrida red de distribución, pero después desaparecían sin entregar los premios prometidos. Los compradores eran atraídos por electrodomésticos, dinero en efectivo y víveres. Las ganancias ilegales superan los 50 millones de pesos, lo que representa un detrimento a la salud y deporte en el departamento del Valle del Cauca. Estas 2 personas eran seguidas desde hace 2 meses por parte de los investigadores. En su poder fueron hallados distintos elementos con que creaban los fraudes, pero finalmente quedaron con libertad condicional por decisión de un juez de la República. De acuerdo con las autoridades, durante estos 2 meses de seguimiento que le hicieron a la pareja que vendía rifas y juegos de azar fraudulentos, ellos aprovechaban a algunos compradores incautos, los atraían con lujosos premios, sumas cuantiosas de dinero, electrodomésticos lujosos, les hacían creer que eran unas apuestas completamente legales, pero en el momento de entregar los premios desaparecían. Hay que recordar que eso también afecta a las finanzas del departamento, teniendo en cuenta que estos recursos que recaudan producto de los juegos de azar son invertidos por parte del departamento a la salud. Por eso también las autoridades departamentales le han hecho un llamado tanto a propios como a visitantes que llegan a la capital del Valle del Cauca, especialmente para disfrutar de la Feria de Cali, que a la hora de acceder a algún tipo de estos juegos de azar verifique su legalidad, compruebe, y de no tener las condiciones necesarias, algunas empresas lo pueden denunciar ante las autoridades respectivas. Es por ahora toda la información. En el centro de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Un médico colombiano fue condenado a 4 años de prisión en Rusia, según su familia, por comprar un medicamento para el sueño. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades de ese país y qué dice la Cancillería? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Se trata del médico general Elías Mauricio Rojas, de 34 años y egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Viajó a Rusia para iniciar los estudios superiores, pero allí hizo una orden de compra a través de internet de 26.1 gramos de modafilina, formulado por la Médica de Colombia para combatir el sueño. Sin embargo, fue capturado el 17 de febrero del año 2021. Las
autoridades de ese país argumentan que fue detenido por el delito de adquisición y almacenamiento ilegal sin fines de venta de sustancias psicotrópicas a gran escala. La Cancillería de Colombia se pronunció en las últimas horas. Dicen que están haciendo lo posible por hacer los primeros acercamientos para que se garantice el proceso en ese país, pero también para que tenga un traductor y pueda tener claro cómo va a ser este proceso. Desde Colombia y desde Perú, su familia habló con Noticentro 1 CMI y ellos le dijeron precisamente a este noticiero que están muy angustiados porque para ellos no es ilegal, pero las reglas en Rusia son otras. Hace pocos minutos hablamos con uno de sus amigos más cercanos en Medellín y estas son sus declaraciones. Se le declara culpable ya no por contrabando ni por ser de una red de tráfico de drogas, sino por incumplir un artículo de la ley de la ley rusa antidrogas. Y lo que ellos alegan es que este medicamento, el modafinil, es ilegal por contener sustancias psicotrópicas. Desde Colombia se enviaron historia clínica y fórmulas médicas apostilladas por la Cancillería colombiana como pruebas para la defensa, pero no fueron aceptadas por la justicia en Rusia. Entonces decimos que es como desproporcional la condena que hacen, teniendo en cuenta la revisión del caso. Argumenta la familia, su amigo en Medellín, su hermana en Perú, que están muy angustiados porque desde que se emitió el fallo de condena, pese a todos los argumentos que se enviaron, todavía no se ha permitido ni la más mínima comunicación desde la prisión en Rusia. Vamos a cambiar de tema porque la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía del municipio de Sabaneta en Antioquia confirmaron la captura de 3 personas involucradas en un caso de fleteo. Hoy en Noticentro 1 CMI habló uno de los sobrevivientes, un hombre que recibió varios impactos de bala, uno de ellos atravesó su rostro y su esposa, lamentable, fue asesinado. Este crimen ocurrió en septiembre de este año y aquí los detalles de la investigación. El 28 de septiembre la delincuencia separó a una familia en Sabaneta, Antioquia. Fleteros asesinaron a Marta Lucía Cadavid y dejaron herido a su esposo Diego Ochoa. Todo ocurrió cuando la pareja retiró 8.900.000 pesos de una oficina de giros internacionales. Veníamos hacia la casa, entrando aquí nos pararon 4 motociclistas, nos dijo: deme la plata, y no duró ni 2 segundos y empezó a disparar. Nos dio 5 disparos, 4 a mí y 1 a mi esposa, que lamentablemente murió. Uno de los tiros atravesó su rostro. Desde entonces su recuperación física y emocional ha sido toda una odisea. La recuperación ha sido muy dura. Yo estuve 35 días en la UCI que no sabía nada de nada. Yo me vine a dar cuenta que mi esposa había muerto hace 35 días apenas. En las últimas horas, las autoridades capturaron 3 personas señaladas de participar en el fleteo y en el crimen. Y se logró la captura y judicialización del señor Jorge Eduardo Charlot como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Entre los capturados se encuentra un hombre de 52 años, conocido como Charlot. Todos los que participaron hacen parte precisamente de un despliegue de una línea investigativa que se tiene, dados los hechos que se presentaron. Los 3 deberán responder ante un juez por el delito de homicidio agravado, homicidio en modalidad de tentativa, hurto calificado y porte ilegal de armas. Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación corresponden a un impactante accidente que ocurrió el fin de semana en el municipio de Bello, en Antioquia, específicamente en la autopista norte, en sentido norte-sur. El conductor de un vehículo perdió el control y se estrelló contra un taller de motocicletas que también funciona como montallantas y embistió a 3 personas. Una de ellas falleció y las otras 2 se encuentran heridas de gravedad y bajo pronóstico reservado en un hospital cercano. La investigación ha dado un giro inesperado. El conductor, señalado de atropellar a estas 3 personas, se le practicó, luego de conducirlo hacia un hospital cercano, una prueba de alcoholemia. Arrojó grado 3, pero minutos después huyó. Está prófugo de la justicia y las autoridades continúan su búsqueda. Para responder
a lo que ha significado esta investigación. Noticentro 1 CMI le preguntó a la Policía Metropolitana, dijeron no ser enterados porque esto tiene labores de policía judicial, y la Fiscalía General de la Nación dice que se mantiene en reserva la investigación y que están investigando qué fue lo que ocurrió, porque este hombre en principio fue conducido por la policía para practicarle la prueba de alcoholemia y ya no aparece. Información que estaremos ampliando más adelante y tenemos los ojos puestos sobre este lamentable accidente. Me despido. Desde Bello en Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, muchísimas gracias por su información. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Menor de edad fallecido en medio de riña en barrio de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un menor de edad perdió la vida en medio de una riña en un barrio de Barranquilla. Jorge Castro con el informe. Jorge, buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Después de una noche de Navidad tranquila, de un 25 de diciembre que también comenzó tranquilo, ya en horas de la noche de ayer se presentaron varios hechos de intolerancia. 2 riñas en las cuales murieron personas en esta capital. En uno de estos casos es el del menor Samuel Villadiego Pereira, que murió en una riña en el barrio Santa María con quien era su mejor amigo. Samuel Villadiego Pereira, de 17 años de edad, se jugaba con su mejor amigo de 15. Estaban muy cerca de su casa, pero en un momento de intolerancia comenzaron a discutir. Por instantes, otros compañeros los separaban, pero la riña siguió. Ellos habían tenido una discusión y pusieron a discutir, comenzaron a hacer puño. Después de cuando lo apartaron los muchachos, en el momento otra vez se volvieron, pero cuando se volvieron otra vez, el otro joven tenía el arma en sus manos. Cuando mi hijo se le lanzó, inmediatamente le tiró el puñalazo en la parte del tórax y le afectó el corazón. El papá de Samuel no encuentra explicaciones, no sabe qué pasó, pues los jóvenes permanentemente estaban juntos jugando. Eran amigos, ellos andaban juntos y todo. Se convidaban siempre los sábados, los domingos para salir a pasear, pero en ese momento no sé qué es lo que sucedió. Samuel había terminado el bachillerato, se graduó el pasado 9 de diciembre y su aspiración era estudiar en el SENA. Familiares de Samuel Villadiego dijeron que conocieron de la entrega en próximas horas del joven que asesinó a el pequeño Samuel Villadiego Pereira. Se indagan también si habrían participado otros jóvenes dentro de esta riña. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Y durante la Nochebuena, los cartageneros pudieron disfrutar de las fiestas y no se presentaron quemados con pólvora. Julie Sáenz con el informe. Julie, muy buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que nos sintoniza. Le informo que según el balance de la Policía Metropolitana de Cartagena, la Nochebuena en esta ciudad se vivió en paz y tranquilidad. Durante la Nochebuena, los cartageneros pudieron disfrutar de unas fiestas en paz y tranquilidad, pues según la información de la Policía Metropolitana, a diferencia de los días anteriores, no se presentaron asesinatos ni personas quemadas con pólvora. Aquí entregamos unos resultados muy positivos en temas de integridad a la vida de las personas. Igualmente, también se entrega un balance muy satisfactorio en temas de uso irresponsable de la pólvora, 0 quemados en la ciudad de Cartagena, hablando de consecuencias que trae esta manipulación irresponsable. Asimismo, pues presentamos un balance importante de tranquilidad ciudadana. Los ciudadanos cartageneros mostraron que sí es posible tener una Navidad segura y tranquila. Sin embargo, y a pesar del buen balance que se registró en algunas zonas de Cartagena, se presentaron riñas por intolerancia. Luisa, y en otras noticias le informo que los turistas nacionales e internacionales siguen prefiriendo a Cartagena como destino turístico, pues según la información de Cotelco, se espera que la ciudad esté llena en aproximadamente un 80%. Esta es toda la información desde Cartagena para Noticentro 1 CMI, Julie Sáenz. Julie, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere.
3 fallecidos en casos de intolerancia en Bucaramanga. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El barrio María Paz, en el sur de Bogotá, se ha convertido en el nuevo Bronx. Más de 2.000 familias viven entre el miedo y la zozobra. El barrio María Paz es el centro comercial de la delincuencia en Colombia. En María Paz se consigue desde una granada, un revólver, un arma. El barrio María Paz nació en la década del 90 como una zona de invasión y hoy sus habitantes se sienten invadidos. Esta cadena y este candado representan el encierro para una comunidad que hoy vive secuestrada en sus viviendas. Realmente es una situación complicada, nosotros no podemos ya circular por las calles tranquilamente. Hace 2 años nos tocó poner unas rejas para poder vivir en paz acá en la cuadra. La larga fila de carreteros, recicladores y coteros provocó el choque con los habitantes de esta vivienda. Mi suegra salió a hacerles el reclamo que no llevaran basura ahí y pues ellos se pusieron bravos y empezaron a pelear y pues nosotros salimos pues como a defender a mi suegra y pues en todo ese problema, en todo ese borolo, a mi cuñado le pegaron una puñalada y pues a nosotros nos atacaron con piedras y con lo que encontraban ahí en la calle. El origen de este nuevo cartuchito vive rodeado por un oscuro ambiente. Después de las operaciones del 2016 en el Bronx, en el centro de Bogotá, los nuevos espacios de concentración de expendio de droga se desplazaron a otros puntos de la ciudad como María Paz, que limita con Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande del país. Este barrio fue una invasión de una cantidad de terreros que existen. Nos vendieron a nosotros nuestros lotes y ahora somos nosotros los que estamos invadidos por la delincuencia. Y en estas cuadras se mezcla una bomba social donde conviven grupos de microtráfico que también llegan a las filas de la policía. Recientemente, el teniente Víctor Manuel Flechas, asignado al CAI Caldas de María Paz, fue capturado y acusado por tener vínculos con la temible banda venezolana El Tren de Aragua. Desde el año 2011, la comunidad del barrio María Paz ganó una acción popular para que las autoridades del distrito intervengan en la zona y recupere los espacios en un territorio que está lejos de vivir en paz. Y en Bucaramanga, un hombre asesinó a su vecino por pedirle que no usara pólvora. La celebración de Nochebuena deja 2 personas muertas y 9 quemados. Natalia Ayala con el informe. Natalie, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este caso en donde un vecino asesinó a otro que le pidió no quemar pólvora delante de los niños durante la celebración de la Nochebuena ocurrió en el barrio Villarrosa, al norte de Bucaramanga. Otra riña también de vecinos en Piedecuesta terminó con la muerte de uno de ellos y finalmente otro hombre fue asesinado en Girón cuando le reclamó a una persona que le hizo caer el casco de la mano. Por estos 3 hechos solamente hay un capturado. 13.000 requerimientos tuvo la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante el 24 y el 25 de diciembre, la mayoría reportando riñas. Estos hechos de intolerancia dejaron 3 personas muertas en Girón, Bucaramanga y Piedecuesta. Una persona le llama la atención al victimario frente a que estaba, ¿cómo se dice eso?, manipulando pólvora frente a unos niños, frente a otras personas, con el peligro que esto conlleva. Esta persona pues reacciona de una forma violenta causándole una herida con arma de fuego. Otro segundo hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. Un hombre asesinó con arma blanca a otro que minutos antes le reclamó por hacerle caer el casco que tenía en la mano. Esta última persona pues lesiona con arma blanca, heridas gravísimas, a este conductor de esta moto. Este conductor se dirige al hospital así lesionado con una niña de 10 años y posteriormente a las heridas tan graves pues se produce su deceso. Las autoridades reportaron también que en medio de la celebración de Nochebuena 9 personas terminaron quemadas con pólvora, entre ellas hay 5 menores de edad. Estas quemaduras se deben por diferentes artefactos que utilizan, como los totes, como los voladores, como las pañoletas. Esto produce una serie de heridas y adicionalmente quemaduras en estas zonas especiales. A la fecha, Santander tiene 26 personas quemadas. Los municipios en donde más se registraron casos son Bucaramanga y Barrancabermeja. Los padres de los menores que terminaron quemados con pólvora, estos 5 niños ahora deberán enfrentar un proceso con las autoridades, pues en el departamento de Santander desde inicio de diciembre se expidió un decreto en donde se prohibía el uso y la comercialización de la pólvora. Informó para Noticentro 1 CMI desde Bucaramanga, Natalie Ayala Mendoza.
Natalie, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Decisiones y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.